Sí, André, yo estoy Ah, aquí. listo. ¿Empezamos, profe? Sí, porfa. Bueno, entonces vamos a seguir con la charla de dacriostenosis congénita adquirida y de acrocistitis. Entonces, pues, antes de empezar a hablar de las patologías, pues describir un poco lo que es el sistema nasolagrimal. Entonces, pues el aparato nasolagrimal durante el desarrollo embrionario pues aparece entre aproximadamente la tercera y la quinta semana de forma gradual. Se da primeramente como un cordón de epitelio que se extiende entre los párpados hasta la nariz y se va canalizando hasta, a partir del tercer mes de vida intrauterina y ya cuando pues, la persona va a nacer ya está completa esta canalización. El sistema nasolagrimal tiene unas glándulas, una parte secretora, digámosla, que está conformada por las glándulas lagrimales principales y accesorias y un sistema de drenaje que está formado por los puntos lagrimales, los canalículos, el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. Entonces, todo este sistema, la parte secretora, digamos, las glándulas lagrimales, son las que se encargan de producir las lágrimas, que se producen principalmente en las glándulas principales, que están ubicadas en el cuadrante superior externo de la órbita, y las glándulas accesorias se encuentran dispersas a lo largo de la conjuntiva del párpado. Estas, como ya les dije, pues es la parte de la parte secretora del sistema nasolagrimal. Y luego las lágrimas, ya ahorita vamos a ver cómo es que se da todo el flujo. Ellas drenan después por el sistema de drenaje, que ya pues mencioné cuáles son los componentes que ya vamos a describirlos más adelantico. Importante aquí también mencionar que las glándulas lagrimales principales pues producen lágrimas reflejas, digámoslo, que es cuando el ojo está irritado o estimulado por las emociones, y las glándulas lagrimales accesorias producen las lágrimas basales, o sea, pues en un estado de reposo que mantienen el ojo húmedo. Bueno, de la glándula lagrimal principal, pues surgen aproximadamente como 12 conductos excretores que se abren en el receso de la conjuntiva debajo del párpado superior, en el fornix del saco conjuntival, o sea, en el fondo del saco conjuntival. El, bueno, pues como habíamos mencionado, del sistema de drenaje nasolagrimal, pues está conformado por varias estructuras. Entonces, primero están el punctum o los puntos lagrimales que se localizan en el límite posterior del borde palpebral. Estos suelen tener una orientación como hacia atrás, por lo que cuando vamos a inspeccionarlo debemos evertir la zona medial de los párpados. Estos puntos van a desembocar en los canalículos lagrimales. Los canalículos, tenemos dos para cada ojo, ahí están, que dice, así que están los canalículos lagrimales. Primero tienen como una parte que es horizontal y luego una vertical. Esa parte horizontal también se le dice ampolla y son como unos 2 milímetros, y luego tienen una parte como vertical, que son como una parte horizontal, perdón, que son como unos 8 milímetros. Entonces después se une para formar el canalículo común. Después estos van a alcanzar pues el saco lagrimal. Cuando se unen hay una válvula allí entre el paso del canalículo al saco lagrimal que se llama válvula de Rosenmüller. Esta cuelga en la unión pues del canalículo común y el saco lagrimal. Esto pues lo que hace es impedir, esta válvula impide el reflujo de las lágrimas desde el saco hacia los canalículos. El saco lagrimal, que ya después del canalículo común, vemos ese saquito. Este saco mide como de 12 a 18 milímetros de largo y representa pues la continuación inferior del saco lagrimal, perdón, el saco lagrimal mide de 10 a 12 milímetros y está en la fosa lagrimal entre las crestas lagrimales anterior y posterior, y el hueso lagrimal y la apófisis frontal del hueso maxilar separan este saco del meato medio de la fosa nasal. Y ya el conducto nasolagrimal, que mide de 12 a 18 milímetros, esta sí es la continuación, perdón, del saco lagrimal. Esta desciende como una ligera angulación, digámoslo, hacia el lateral y posterior, y desemboca en el meato nasal inferior, por fuera y por debajo del cornete inferior. Pues este tiene como una pequeña abertura que está cubierta por un pliegue de mucosa al que se denomina la válvula de Hansner.
Esta válvula lo que evita es que pues, el aire entre en el saco lagrimal cuando se sopla en la nariz. Esta válvula de Hasner se llama membrana si no se ha abierto, y eso pues es importante de tener en cuenta más adelante para las enfermedades que vamos a escribir. Las lágrimas en que pues se tragan después bueno, cuando ya pasa pues por todo este canal, las lágrimas después de pasar a la nariz ya se degluten y pasan a la faringe posterior. Hay una cantidad variable de componente pues acuoso de la película lagrimal que se pierde también por evaporación, y el resto pues se drena ya por este sistema de drenaje. Bueno, entonces vamos a describir pues cómo es el viaje pues de la lágrima y cómo se da pues todo el sistema de drenaje. Entonces, pues las lágrimas después de que ya son producidas, como ya lo mencionamos, se distribuyen sobre toda la superficie ocular y fluyen desde las glándulas por las bandas marginales superior e inferior, o sea, por todos los bordes del párpado superior e inferior, y se acumulan en el lago lagrimal, que el lago lagrimal es como una pequeña capa de lágrimas sobre el párpado inferior que descansa pues contra la córnea y la conjuntiva. Luego pues de este lago lagrimal, las lágrimas entran en los canalículos superior e inferior y a través de un mecanismo pues combinado de capilaridad y de succión, pues ya pasan al saco. ¿Cómo se da pues ese proceso? Entonces, en cada parpadeo, el músculo orbicular, él tiene una porción pretarsal y tiene una porción lagrimal. Entonces, la porción pretarsal, que es la que vemos acá, ahí está descrita en la imagen a la derecha, cuando se cierra, desplaza el punto lagrimal como medialmente para impedir el reflujo de la lágrima. Y de manera simultánea también la parte lagrimal del orbicular del ojo se contrae y crea como una presión positiva que empuja la lágrima hacia el conducto nasolagrimal y hacia la fosa nasal. Y pues con ayuda también hay unas fibras de tejido conectivo que están alrededor que también ayudan pues a llevar la lágrima en esta dirección. Cuando se abre nuevamente el ojo, los canalículos y los óculos se expanden y crean como una presión negativa que arrastra las lágrimas desde los canalículos hasta el saco. Acá pues nuevamente está como lo que acaba de escribir. Entonces, primero pues las lágrimas van alrededor de los bordes de los párpados superior e inferior, se acumulan en el lago y después cuando ya se cierra el orbicular, ellos crean como una presión pues que empuja la lágrima hacia los conductos lagrimales. Cuando se abre el ojo nuevamente, se crea una presión, se expanden tanto los canalículos como el saco, se expanden y eso crea como una presión negativa que hace que la lágrima vaya entonces hacia el saco. Y cuando se cierra nuevamente el ojo, pues se empuja toda esa lágrima al conducto nasolacrimal. Entonces, pues este ciclo se va dando cada vez que nosotros estamos parpadeando y es así como se da pues el recorrido de la lágrima, de las lágrimas. Esta parte fisiopatológica de la lágrima es muy importante que la entiendan porque la importancia de que un párpado esté anatómicamente bien, que contraiga bien, es lo que hace que esa lágrima inicialmente entra al conducto nasolagrimal y se vaya hacia el meato inferior, ¿cierto? Y se drene toda la lágrima. Es la primera parte. Pero si yo tengo tapado el conducto nasolagrimal, que es lo que vas a exponer ahora, también hay un regurgitamiento de esa lágrima o la lágrima pues realmente no puede irse por ese sifoncito donde debe drenarse y empieza el paciente a lagrimear. Entonces uno tiene la condición del párpado como tal para producir un lagrimeo o un taponamiento de ese conducto nasolagrimal que a la final también no va a permitir que esa lágrima se vaya por ahí, ¿cierto? Entonces, pero también tengo causas como que son irritantes o con sensación de cuerpo extraño, por ejemplo, una malposición de los párpados, malposición de las pestañas, en entropio, en ectropio, en triquiasis, que lo que van a hacer es producir sensación de cuerpo extraño, van a producir un lagrimeo. Pero este lagrimeo es diferente al lagrimeo producido por una obstrucción de la vía lagrimal. Entonces, cuando ustedes se refieran a obstrucción de la vía lagrimal, no dicen lagrimeo, sino que dicen epífora. Uno no puede diferenciar pues solamente por la lágrima de qué se trata, ya hace uno pues en la anamnesis, en la historia clínica, si se debe a, por ejemplo, una triquiasis, una pestaña dirigida hacia adentro, o si simplemente es una obstrucción de la vía lagrimal y así uno nombra. Si es una pestaña, pues hay un lagrimeo por cuerpo extraño, y si es por obstrucción de la vía lagrimal, referiremos como epífora. Muy bien, continúa.
Entonces, en cuanto a la película lagrimal, pues las lágrimas tienen una composición muy característica. Ella se compone de tres capas y cada una de ellas tiene una diferente composición. La capa interna, que es una capa de mucina, esta suaviza la superficie del ojo y lo hace como humectable. La capa acuosa, que es una capa media, consiste principalmente en agua y pues es la mayor parte de la película lagrimal. Y la capa de lípido externa recubre las otras capas y lo que hace es ralentizar la evaporación. Entonces, cuando hay una película inestable, que es como lo vemos en la foto de la derecha, la imagen que está en la mitad, se habla pues de una película inestable y es que empieza pues a tener alteración la película lagrimal y de allí es que se pueden dar entonces como alteraciones en las que se pierde pues la integridad de esa película y pueden aparecer ya pues daños en la superficie. Entonces a veces se mandan pues las gotas, etcétera. Pues vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, pues las lágrimas también, además de las funciones que ya mencioné, pues tiene otras funciones. Una de ellas pues es mantener limpia y húmeda la superficie del ojo. Es la principal fuente de oxígeno de la córnea. Actúa también como lubricante para facilitar los movimientos de los párpados. Ayuda a limpiar de cuerpos pues, extraños y células exfoliadas. Y las propiedades también que tiene, otras propiedades que tiene pues también esta película ayudan a proteger la córnea y las conjuntivas de bacterias. La inervación, pues está la glándula se inerva por el nervio lagrimal, que es una rama de B1, que es una rama pues, también del nervio trigémino. Este nervio recoge todo lo que es la sensibilidad de la glándula lagrimal y también estimula a la glándula pues, para la producción de lágrimas. La irrigación pues, se da por una rama lagrimal de la arteria oftálmica y el retorno venoso se da por la vena lagrimal, que drena a su vez a la vena oftálmica superior y pues va haciendo todo el recorrido hasta el seno cavernoso. Ya vamos a empezar a describir las patologías, que son la dacroestenosis y la dacrocistitis. Entonces, hablando de la dacrocistitis, primeramente, es una inflamación del saco lagrimal y pues representa la infección más frecuente del aparato lagrimal. Esta se produce generalmente como una complicación de la obstrucción del conducto lagrimal y cuando se obstruye, pues obviamente se da como una acumulación de la secreción lagrimal en el saco lagrimal y posteriormente este pues funciona como digamos un caldo de cultivo por esta éstasis de la secreción lagrimal ahí que se puede infectar. Entonces la obstrucción pues puede ser congénita o puede ser también adquirida, de la cual vamos a hablar pues ahorita más adelante. En la dacrocistitis también puede ser aguda o crónica y también puede complicarse a celulitis preseptal o celulitis orbitaria, a sepsis o a meningitis. Aproximadamente pues se describe que el 40% de las dacrocistitis iniciales no recidivan, pero el 60% sí repiten. Entonces pues vamos a ver pacientes que consultan constantemente. Pues en cuanto a los microorganismos como más frecuentes, en la dacrocistitis aguda, los microorganismos que se han encontrado con más prevalencia son el Staphylococcus aureus, los streptococos, mientras que en la dacrocistitis crónica, pues los microorganismos más comunes son como los bacilos gram negativos y dentro de estos el más común es el Haemophilus influenza. También hay otros pues que se han encontrado en la dacrocistitis crónica como son también Staphylococcus aureus pero en menor porcentaje y streptococos también. Bueno, entonces hablando de la dacrocistitis aguda, pues los síntomas comprenden como una tumefacción muy sensible que vamos a encontrar en la parte por donde está ubicado el saco lagrimal. Hay mucho dolor en esta zona, hay inflamación también, o pues el edema, hay eritema del canto interno del ojo, también se debe acompañar pues con epífora, que como ya lo mencionó la doctora, ese es el lagrimeo excesivo. Puede haber una secreción purulenta a través de los puntos. Y en los lactantes puede haber asociado a una obstrucción del conducto nasolagrimal, pues de manera adquirida, que ya lo ve, de manera congénita, que ya vamos a describirla con epífora. También hay que tener pues aquí en cuenta que la dacrocistitis puede no estar asociada a una conjuntivitis y pues el manejo antibiótico usualmente está ligado pues si hay presencia de conjuntivitis o no. Pero pues de manera general lo que pues leía es que siempre que el paciente se presenta con dacrocistitis pues igual hay que utilizar como el manejo antibiótico. Entonces el tratamiento general, entonces primero la aplicación de compresas calientes para ayudar a dilatar los conductos, antibióticos que pueden ser orales o tópicos, que ya pues acá hay una descripción en general, pero ahorita en la otra diapositiva vamos a hablar bien de los antibióticos que se utilizan. Y tener en cuenta también pues que obviamente el tipo de antibióticos se va a escoger de manera empírica
si ya el paciente tiene como algún compromiso sistémico y hay que hacer cultivo, pues ya después para obviamente dirigir mejor el antibiótico si el paciente tiene un compromiso pues muy grave. También hay un tratamiento, eso en cuanto al tratamiento médico, ya hay un tratamiento obviamente más específico con el especialista, con el oftalmólogo, en el que se hace incisión y drenaje. Entonces, pues es ese paciente que empeora pues el cuadro después del tratamiento inicial. Y lo que hacen es hacer pues, una incisión y un drenaje si se acumula pus o si hay un absceso que está de pronto a punto de drenar espontáneamente, hay como un riesgo pues inminente de una fístula lagrimal. En la dacrocistitis crónica, pues también vamos a tener un paciente que presenta epífora, el lagrimeo excesivo, puede también estar relacionado con conjuntivitis que puede ser unilateral, de manera pues crónica o de manera recurrente. También tenemos la tumefacción que a veces puede ser indolora en el canto interno del ojo, pues, y puede haber como un reflujo, perdón, mucopurulento cuando nosotros presionamos el saco conjuntival. El tratamiento de la dacrocistitis crónica o recurrente suele ser ya quirúrgico y consiste en una dacriocistorrinostomía y antibióticos tópicos como la tobramicina o el moxifloxacino. La dacriocistorrinostomía es una operación en la que el saco lagrimal es drenado a la nariz a través de como una derivación y que pues esta derivación se denomina ostrin o rinostomía. Aquí ya estamos hablando pues del tratamiento farmacológico. Entonces, pues recordar que en la dacrocistitis aguda o crónica, pues en primer lugar se debe tratar pues la infección con un antibiótico. Si la infección no resuelve o sigue repitiéndose, pues obviamente ya el manejo del oftalmólogo pues ya es hacer la incisión o hacer, pues por riesgo de perforación o complicaciones, pues ya ellos hacen el manejo de la que ya mencioné, que es la dacriocistorrinostomía o hacer incisiones y drenajes. Si el paciente pues se presenta en la consulta con dacrocistitis y además el paciente, ustedes ven que ya tiene como un inicio de celulitis orbitaria o preseptal, se debe ya realizar un TAC para descartar pues si ya hay presencia de pronto de un absceso orbitario, darle antibióticos intravenosos y pues en caso de que no mejore pues ya el oftalmólogo decide pues si realiza pues la dacrocistotomía o la dacrocistoриnostomía. El tratamiento farmacológico Sí, aquí, pues, disculpame un segundo. Siempre se hace lo que vas a hablar, el tratamiento farmacológico primero, ya sea en agudo o crónico, es decir, enfriar el proceso antes de definir hacer una cirugía, ¿ok? Siempre que se presenta una dacrocistitis es porque algo está pasando a nivel de ese sifoncito por donde se va la lágrima, el sistema de evacuación de la vía lagrimal. Entonces, algo está pasando allí o algo está obstruido parcial o totalmente. Existe, por ejemplo, la dacriocistografía, que se utiliza medio de contraste inyectado a través de los puntos lagrimales para evidenciar dónde está la estenosis o la obstrucción completa de esa vía lagrimal para hacer un tratamiento pues más preciso. Eh, Independiente de que esos pacientes vayan a cirugía, siempre se tiene que hacer el tratamiento farmacológico con antibiótico-terapia en primera opción para enfriar el proceso. No se va a meter un paciente a cirugía con una infección, porque lo que podemos hacer es regar esa infección, producir una celulitis orbitaria o una celulitis facial en sus peores casos y puede, pues, en caso tal, producir la muerte. Entonces, siempre el tratamiento farmacológico acompañado, pues, de un hemograma que nos esté evidenciando la caída de los leucos para decir, bueno, esto ya terminó, ya está tratado, y podemos entonces hacer la cirugía. Continúa. bueno, entonces, como pues ya lo mencionó la doctora, entonces lo primero es el tratamiento farmacológico. Entonces, en niños, pues puede ser tópico o sistémico. Generalmente, bueno, algunos artículos describían que podía hacer una combinación de ambos o que podía pues iniciar con un tratamiento tópico y ya los pacientes que de pronto tienen como una dacrio crónica, pues se daba el manejo dual de tópico y sistémico, mientras que se definía pues la conducta por el oftalmólogo. Entonces, en los medicamentos tópicos están en los menores de un año el colirio de tobramicina, que puede aplicar 3 veces al día. En mayores de un año, la citromicina también 3 veces al día. Y en el sistémico está el amoxicilina con ácido clavulánico de 20 a 40 miligramos kilodosis.
vía oral, 3 dosis, o también el cefaclor de 20 a 40 miligramos kilódosis en 3 dosis repartidas durante el día. Y si ya hay repercusión sistémica muy significativa, pues obviamente el paciente hay que hospitalizarlo y le puede dar cefuroxima de 500 a 100 miligramos kilo día endovenoso por 3 dosis, repartido en 3 dosis en el día. Y en los adultos también, pues el manejo tópico se puede dar con oxifloxacino o ciprofloxacino o floxacino, que se puede dar dividido en 4 dosis al día. Y el sistémico está también en la moxa más ácido clavulánico, 500 miligramos vía oral, o cefalexina 500 miligramos cada 6 horas. Y también si hay repercusión sistémica, pues ya sabemos hospitalizar al paciente e iniciar, puede ser cefalocina 1 gramo cada 8 horas. Bueno, entonces, la dacriostenosis, siguiente, por favor, André. Es la obstrucción o estenosis del conducto nasolagrimal que puede producir pues un exceso de lágrimas. Puede estar presente desde el nacimiento. Las lágrimas, en lugar de drenar a la cavidad nasal, lo que va a pasar es que se acumulan y se vierten pues hacia las mejillas. Eso se produce por una falla en la canalización del conducto lagrimal en su extremo distal a nivel de la válvula de Hasner. Puede ser, como ya les dije, congénita, pero también puede ser adquirida. Y una causa de obstrucción congénita es, pues ya, como les dije, el desarrollo insuficiente de cualquier parte de los conductos. Se va a presentar lagrimeo, secreción purulenta. Se puede también manifestar como una conjuntivitis crónica que habitualmente va a comenzar después de las 2 semanas de vida, más a menudo desde la semana 3 a la semana 12. Hay muchas causas de obstrucción del conducto nasolagrimal adquirida. La causa que ocurre más a menudo está relacionada con el envejecimiento, y otras causas incluyen fracturas en los huesos nasales, faciales, una cirugía sinusal que va a interrumpir el conducto nasolagrimal, también enfermedades inflamatorias, granulomatosis con poliangeitis, tumores de los senos maxilares, de etmoidales, dacriolitos. Siguiente, André, por favor. Aproximadamente, la obstrucción congénita ocurre en 6% de los recién nacidos, y este puede ser un hallazgo aislado. La causa más común de lagrimeo persistente y secreción ocular en bebés y niños pequeños es esta. Generalmente tiene una resolución espontánea a los 6 meses de edad, aproximadamente en el 90%. De los lactantes de los 6 a los 12 meses, aproximadamente 2/3 se van a resolver en 6 meses. Y es poco probable que persistan más allá del año. Siguiente, por favor. Las manifestaciones clínicas van a ser pues que tenga antecedentes de lagrimeo intermitente o crónico, que esto se conoce como epífora, detritos en las pestañas, eritema conjuntival, aumento del tamaño del menisco lagrimal, reflujo de lágrimas o secreción mucoide en el ojo a través de puntos. En cuanto a los cuadros crónicos, vemos conjuntivitis a repetición. Y en el diagnóstico, pues generalmente se realiza con la historia clínica y el examen físico, y los padres se pueden quejar del tema conjuntival, de que lagrimea mucho según, por ejemplo, ellos están en el viento, en el frío, y dicen que el niño lagrimea en exceso y se le inflama mucho los ojos, entonces ellos se van a quejar de esto en la consulta. Para evaluar la epífora, siguiente, porfa, hay una escala que se llama la escala de Munch, que la define en diferentes grados. Grado 1 es que no hay epífora, grado 0 es que no hay epífora, grado 1 es que la epífora ocurre ocasionalmente con necesidad de secado menos de 2 veces al día. El grado 2 se necesita secar las lágrimas de 2 a 4 veces al día. Grado 3 es una epífora que ocurre de 5 a 10 veces al día, y el grado 4 más de 10 veces al día. Siguiente, por favor. Entonces, ya si los síntomas son intermitentes o signos ya normales, si otros síntomas están ausentes en el examen físico, se puede hacer la prueba de desaparición del colorante para confirmar el diagnóstico. Entonces, se coloca un anestésico tópico en el ojo
o una gota de fluoresceína que pues contenga el anestésico tópico, se coloca una gota de solución salina teñida con fluoresceína, se limpia el exceso de lágrimas de los párpados, se observa al paciente durante 5 minutos y después de los 5 minutos se va a inspeccionar. Entonces la fluoresceína se supone que debe drenar hacia la nariz en 5 minutos, pero si el sistema de drenaje no tiene obstrucción, entonces la prueba es normal si el tinte desaparece en 5 minutos y es anormal si el tinte persiste o se ha drenado en el párpado inferior y en la mejilla. También se debe hacer claramente un diagnóstico diferencial con otros signos y síntomas. Por ejemplo, el enrojecimiento y malestar en los ojos no son típicos de la obstrucción del conducto nasolagrimal. Esto ya nos puede hacer pensar en algo infeccioso, alérgico, una uveitis. La fotofobia también está ausente en la obstrucción del conducto nasolagrimal. Signos de infección sistémica. Siguiente, porfa. Pero, ¿qué es lo que más te motiva o te hace dar una impresión diagnóstica de una dacroestenosis? Es que el ojo no está rojo y eso te diferencia rápidamente de una conjuntivitis bacteriana. Recuerden que la conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva envuelve la parte blanca del ojo y si se pone rojo, pues todo el ojito se va a ver rojo. Hay diferentes ojos rojos que ustedes van a ver cuando, no sé si ya revisaron uveitis y escleritis, esos son ojos rojos severos, como la foto que mostraron ahora de un glaucoma agudo donde el ojo es muy rojo. Las conjuntivitis son un ojito rojo suave. Pero bueno, en la diferenciación es muy importante tener en cuenta que el ojo aquí no está rojo en la dacroestenosis. Cuando ustedes aprietan el punto lagrimal o el saco lagrimal exactamente, que es al lado lateral de la nariz, ustedes tienen un reflujo de esa secreción. Esa secreción no es debido a una infección, se debe a que el saco es una mucosa y como mucosa produce un moco, que es un moco color blanco amarillento, pero no es infeccioso. Por eso ustedes van a ver que a las pacientes con dacroestenosis congénita nosotros no le colocamos antibióticos a menos que presente una dacrocistitis secundaria a una dacroestenosis. Entonces tienes dos maneras de diferenciar de una conjuntivitis bacteriana que sería el diagnóstico diferencial más común. Uno, no tiene ojo rojo y dos, que cuando aprietas el saco hay un reflujo de ese contenido espeso, blanco amarillento. Si ustedes pueden tener la conjuntivitis más severa, de las cuales está la gonorreica, así ustedes aprietan el saco no va a salir nada por allí. Entonces esos dos tipsitos le pueden ayudar para diagnosticar rápidamente una cosa de la otra. Entonces no colocan antibiótico y hacen el tratamiento que en general, usted lo dijiste muy bien, la mayoría de los pacientes mejoran en los primeros 6 meses, pero en general mejoran antes del año el 95% de los pacientes que tienen una dacroestenosis. Quedan 5% que van a necesitar de pronto cirugía, pero el principal manejo es que, me imagino que lo vas a decir ahora, es el masaje. El masaje del saco lagrimal. Entonces, Continúa. como decía la doc, el tratamiento pues, es conservador y no debe incluir antibióticos, se debe hacer higiene con agua tibia de los párpados, de las pestañas, enseñar a los padres a colocar el dedo índice y ejercer presión sobre la zona del canalículo para evitar así la regurgitación del material a través del punto lagrimal. Eso se llama técnica de Krigler y se debe realizar de 3 a 4 veces por semana. Se sugiere iniciar ese masaje en el momento que se detecte la epífora y se puede prolongar durante todo el primer año de edad, puesto que precisamente no se quiere llegar a consecuencias como llevar hacia el paciente una cirugía, sino que como eso se resuelve, entonces se debe esperar el tiempo mientras que se resuelve. Entonces el oftalmólogo también debe confirmar el diagnóstico e indicar masaje de higiene. Siguiente, por favor. Ya por lo menos, pues en general, un médico de atención primaria, pues nosotros podemos diagnosticar y tratar la mayoría de los bebés con obstrucción del canal gastronagrimal. Sin embargo, si existe un diagnóstico incierto, síntomas que ya van más allá de los 6 meses,
síntomas de dacrocistitis aguda, por ejemplo, un eritema muy grande, una hinchazón, y hallazgos clínicos que sugieran dacrocistocele se debe derivar. Y el tratamiento quirúrgico siguiente, por favor. Los que no se hayan resuelto entre los 6 y los 7 meses, pues se deben derivar ya, por ejemplo, para considerar un sondaje del conducto lagrimal, que es el procedimiento de primera línea para los lactantes pequeños con síntomas de esa obstrucción congénita, ¿no? Entonces, el procedimiento lo realiza un oftalmólogo, ya sea en un consultorio o en un quirófano, dependiendo de la edad del niño. Generalmente, pues, si es mayor de 12 meses, requieren anestesia general, ¿no? Y la experiencia y por preferencia ya que tenga el oftalmólogo. Entonces, lo que se hace es que se introduce una pequeña sonda, una cánula de irrigación en el punto, haciéndola avanzar a través del sistema de drenaje hasta que colinda con la obstrucción. Entonces, después la sonda se empuja suavemente hacia la nariz y se irriga con solución salina teñida con fluoresceína para asegurar que sea permeable, ¿no? Lo que se hizo. Entonces, listo. Entonces, también a veces puede ocurrir fracaso del tratamiento y existen otros procedimientos como la intubación del conducto nasolagrimal, la cistoplastia con balón, pero estos están reservados para pacientes con una anatomía normal o son síntomas que, independientemente de todo lo que se le haya hecho, no haya funcionado. En cuanto al dacrocistocele, siguiente, por favor. Esta se debe a una inflamación masiva del saco lacrimal, no es infecciosa, producida por una obstrucción funcional obstrucción funcional de la porción distal por incompetencia de la válvula de Rosenmüller. Existen los dacrocistoceles congénitos también, o quistes del conducto nasogracrimal, también se pueden llamar así. Siguiente, por favor. Las manifestaciones clínicas va a ser una inflamación azulada de la piel que recubre el saco lacrimal y el desplazamiento superior del tendón del cantal medial. Epífora, secreción al realizar la presión, suele ser unilateral también. Entonces, se debe tener en cuenta ahí las complicaciones como la dacrocistitis aguda, que ya mi compañera ya describió muy bien, la obstrucción nasal. Siguiente, por favor. ¿Por qué la obstrucción nasal? ¿Por qué? Porque debido a que estos pacientes suelen hacer mucoceles que se van a extender hasta la nariz y me pueden causar obstrucción y esto me conlleva dificultad respiratoria. Entonces el diagnóstico básicamente es mediante examen físico y también existen neuroimágenes que me pueden confirmar el diagnóstico. Entonces, en este caso es una tomografía en donde hay quistes bilaterales de conducto nasolagrimal que pues me causan obstrucción de vías respiratorias superiores en el neonato en el que se realizó. Siguiente, Bueno, por en los favor. niños también en las ecografías de tercer nivel en la mujer embarazada se puede obtener ecográficamente el diagnóstico de un dacrocistocele y decirle a la mamá que el niño va a nacer como con un saquito a su lado, que tú lo mencionaste, al ladito de la nariz, y generalmente tengan cuidado porque siempre se infecta. Yo diría que el 99% se infecta, algunas series hablan del 95%, del 80%, al 95% se infectan, porque en general eso tiene líquido amniótico, y el líquido amniótico es un medio de cultivo para cualquier bacteria. Entonces, se hospitaliza este bebecito con el mismo tratamiento que dijeron ahora para dacrocistitis, idealmente endovenoso porque es un neonato. Se espera que el proceso resuelva espontáneamente y si no resuelve espontáneamente pasaremos al tratamiento que dijiste de dacroestenosis. Listo, Doc. Entonces, primero pues según ya sea la gravedad del dacrocistocele, si no está sobreinfectada, no hay una dacrocistitis, pues entonces masajes, compresión de sacro lacrimal, lo que les expliqué ahorita al principio del manejo conservador, en ese sí, pues antibióticos tópicos, y en cuanto al manejo quirúrgico, si no responde en 1 o 2 semanas, ya se realiza sondaje de la vía lacrimal. Además, pues, si existe un componente intranasal de la lesión, debe abrirse para evitar la recurrencia de la obstrucción.
Se puede abrir durante en el consultorio, pero pues en casos más complejos es mejor con anestesia general en quirófano. Puede ser requerida la técnica de la marsupialización, que es una modalidad pues efectiva para el manejo del dacrocistocele y consiste en que se hace una incisión horizontal, pues se hace una incisión en la pared medial del quiste, pues se ingresa anteroposteriormente, ¿no? Entonces ahí lo que se va a hacer es que se vacía el dacrocistocele a través de esta incisión. Ya, listo, terminamos. Ok.